Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente general para LS Food Colombia. Esta webinar es desde Colombia para toda Latinoamérica y para nosotros es un gran placer compartir estos conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. El tema de hoy es la evaluación de la actividad bactericida, fungicida y leburicida de los desinfectantes. El proceso de desinfección juega un papel importante en la disminución de la carga microbiana presente en las superficies de las industrias de alimentos, doméstica, médica, veterinaria, institucional, etcétera. Los mecanismos de desinfección deben asegurar la reducción microbiana presente hasta niveles aceptables, permitiendo ejercer un control sobre las poblaciones presentes e impidiendo que éstas puedan colocar en peligro un proceso. El laboratorio de ALS Life Sciences Colombia tiene acreditadas las normativas de la UNE para la evaluación de la actividad bactericida, fungicida y leburicida desde hace más de 10 años. Si desea saber algo más sobre nuestros productos, nuestros servicios, y las características para realizar la evaluación y el concepto de ensayo, pues lo invitamos a participar en esta webinar. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Liz Niebles. Liz es microbióloga egresada de la Universidad Popular del Cesar de Colombia, con más de 4 años de experiencia, 2 años y medio los cuales han sido trabajando en el laboratorio de ALS Life Science, sede Bogotá. Inicialmente se desempeñó como analista en el laboratorio de alimentos, en el control de calidad de alimentos, desempeñando metodologías rápidas y metodologías tradicionales, y posteriormente ingresó al área de análisis especiales, que es un área diseñada para atender todas las necesidades y todos los requerimientos especiales de nuestros clientes. Liz, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y demos comienzo entonces. Muchas gracias, señora Elena. Buenos días nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Me presento. Mi nombre es Liz Niebles. Ya trabajo en ALS, sede Bogotá, Colombia. Ya cumplí 3 años ahora a finales de julio. Y la presentación que le voy a realizar el día de hoy es sobre la evaluación de la actividad bactericida, fungicida y levaduricida de los desinfectantes. Pero antes de iniciar con esta presentación, me gustaría hablarles un poco sobre la cultura de ALS. Para ALS la seguridad es la prioridad, por lo cual es importante siempre resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, aplicando el uso de tapabocas, un constante proceso de limpieza y desinfección de manos, áreas, superficies, manejando el distanciamiento social y la utilización de una app que fue diseñada por el equipo de HSE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativos y los que están realizando aún trabajo en casa. ALS es una compañía líder en laboratorio de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocios o servicios. Se cuenta con más de 15.000 empleados con una alta competencia técnica. Y todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la ISO 17025. ALS está presente en el mercado hace más de 40 años y procesa anualmente un poco más de 40 millones de muestras. ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica fue hace aproximadamente 20 años, alrededor del 2002, con un laboratorio de servicios de análisis ambientales en la Ciudad de México. 10 años después, ALS ya se encontraba posicionado en varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Y para el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocios y con la diversificación de su portafolio,
aplicando los horizontes de la línea Life Science, adquiriendo a finales de este mismo año, el 2016, un laboratorio de control de alimentos en Colombia y otro en Brasil para el 2017. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, en estudios de vida útil en tiempo real y acelerados, entre otros. Y para el año 2018 y 2019 aproximadamente, ALS siguió aumentando su presencia en Latinoamérica. Y en esta nueva oportunidad, bajo la línea de negocios, adquiriendo un laboratorio farmacéutico tanto en Brasil como en México. ALS tiene muy claro cuáles son los valores y su visión al brindar su servicio. Y nuestros líderes se han ocupado que cada una de las personas que trabajamos en esta compañía interioricemos esos valores. El valor primordial, seguridad es una prioridad, creer en nuestras capacidades, trabajo arduo y mejora continua, exceder las expectativas del cliente, honestidad e integridad, desarrollo personal, hacerlo mejor y celebrar el éxito. Estos son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada en la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Es lo que nosotros llamamos ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar siempre las expectativas de nuestros clientes, trabajar en procesos estandarizados, One ALS, y ser ese aliado estratégico con el fin de innovar en tecnología, ciencias y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones oportunas. Ya entrando en nuestra presentación de la evaluación de la actividad fungicida, leadoricida y desinfectantes, es importante iniciar definiendo el concepto de desinfección, el cual es un proceso que consiste en la eliminación, destrucción o inactivación de microorganismos capaces de causar infecciones u otros efectos indeseables. Esto puede llevarse a cabo mediante el uso de agentes químicos como el cloro, yodo, el ozono, entre otros, o mediante procedimientos físicos como el calor, radiación ultravioleta, etc. El término desinfectante generalmente se aplica a cualquier sustancia química utilizada para la desinfección. Las sustancias de uso general deben ser activas frente a un amplio margen de patógenos comunes y comportarse como microbicidas a las concentraciones empleadas. Cabe destacar que su aplicación solamente está indicada sobre objetos inanimados. Un buen desinfectante debe ser o tener una actividad antimicrobiana, es decir, debe tener la capacidad de matar o inhibir o eliminar a los microorganismos a bajas concentraciones. Deben ser solubles en aguas u otros solventes, y esto deben ser en la proporción necesaria para un uso efectivo. Deben ser estables, es decir, que durante su almacenamiento los cambios en sus propiedades deben ser mínimos y no deben causar una pérdida significativa de su acción. No debe ser tóxico para el hombre ni para los animales. Su preparación debe ser homogénea, es decir, de manera que los ingredientes activos deben estar presentes en cada aplicación. No debe combinar con materiales orgánicos extraños. Debe ser tóxico para los microorganismos a una temperatura ambiente, es decir, que para el momento de usar el desinfectante no sea necesario elevar la temperatura más allá de la que se encuentra normalmente en el lugar que se va a utilizar. Capacidad de penetración. Esto es necesario si se requiere, si no se requiere una acción superficial. No debe ser corrosivo, no debe teñir el material en el que se trate, en el que se utilice. Debe tener una capacidad de desodorizar, es decir, todo desinfectante lo manejan como ideal si no presenta un olor desagradable, sino un olor agradable. Capacidad de detergente. Un desinfectante que sea a la vez detergente cumple dos objetivos: limpieza y desinfección. La acción limpiadora mejora esa efectividad del desinfectante. Presentar un efecto residual.
ser económico, es decir, tener una buena relación entre el costo y la eficiencia del producto, no ser dañino para el medio ambiente y no inducir a una resistencia microbiana. Es claro que en el mercado no existe un desinfectante que cumpla con todas estas características, ya que los fabricantes siempre se van por escoger una u otra función dependiendo del tipo de microorganismo que quiere eliminar, del material en el cual vaya a ser aplicado, la temperatura, el pH del producto, tiempo de acción y entre otros. Los desinfectantes químicos actúan sobre las células microbianas de diferentes maneras, lo cual dependerá del grupo químico al cual pertenecen y a las características físico-químicas de cada uno de ellos. Los principales mecanismos de acción son el daño a la pared celular, la alteración en la permeabilidad de la membrana y la pared celular, la alteración de las moléculas de proteína y ácidos nucleicos, la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y la inhibición enzimática. No obstante, existen parámetros que también van a condicionar la acción de estos desinfectantes, como presentar una limpieza adecuada, es decir, se debe remover la suciedad antes en cada superficie para lograr una desinfección eficaz. La carga orgánica presente, la actividad desinfectante puede verse reducida debido a la restricción que presenta algunas fuentes de carga orgánica en los principios activos del desinfectante, tipos y concentración de microorganismos, ya que algunos pueden ser más resistentes a desinfectantes líquidos que otros, tiempos y temperaturas en el cual se va a aplicar el desinfectante. Esta información debe verse reflejada en las etiquetas del producto para que así el cliente pueda saber cómo utilizarlo. pH, los desinfectantes se formulan dentro de un amplio rango de pH para aumentar su efectividad y el nivel de dureza de agua. Minerales como calcio, magnesio pueden afectar esta eficacia, presentándose como interferentes a los principios activos del desinfectante. Son muchos los desinfectantes químicos que se utilizan para controlar los agentes infecciosos. En el mercado existe una gran variedad de marcas y fabricantes, pero en general los principios activos de los desinfectantes pertenecen a estos principales compuestos químicos, a los ácidos, a los clorados, glutaraldehído, mercuriales, cuaternarios, alcoholes, formaldehídos, yodados o fenoles. Estos desinfectantes químicos se dividen en 4 niveles dependiendo de su grado de actividad. El desinfectante de nivel más alto son los que presentan un amplio espectro de actividad esterilizante, siendo activo para bacterias, virus, hongos. Si se les permite actuar durante un tiempo de contacto extendido, también pueden mostrar cierta actividad contra las esporas, como por ejemplo el óxido de etileno y el glutaraldehído. Tenemos a la desinfección de nivel alto. También presenta un amplio espectro, incluso con actividad esporicida, como utilizar el glutaraldehído al 40%, el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno. Desinfectante de nivel intermedio. Es de amplio espectro y activo contra bacterias, hongo y la mayoría de virus, pero probablemente no actuará contra las esporas, incluso después de un tiempo prolongado, como el etanol, el isopropanol. Los desinfectantes de nivel bajo son los que tienen un reducido espectro de actividad. Pueden actuar contra bacterias, algunos hongos, algunos virus envueltos, como los compuestos de amonio cuaternario, un ejemplo, el cloruro de besalcónico. Los desinfectantes pueden presentar 2 tipos de actividades y esta es como tal la que muchas empresas utilizan para declarar ante un ente, que es la actividad bacteriostático o fungiostático, la cual tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de mohos, levaduras, bacterias, y una actividad fungicida o bactericida, la cual tiene la capacidad solo de reducir las células viables de levadura, bacterias y esporas de mohos. El fabricante o la persona responsable de la puesta en el mercado de un producto biocida debe demostrar que es eficaz y apropiado para el uso previsto cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso dadas.
y con el fin de normalizar toda la terminología, los requisitos de eficacia y los métodos de ensayo para los desinfectantes y antisépticos en distintas áreas como la área médica, doméstica, institucional, industrial, alimentaria, veterinaria. Existe el Comité Europeo de Normalización, llamado CEM, concretamente la sesión CEN-TC 216 de desinfectantes químicos y antisépticos, el cual lleva un buen tiempo desarrollando normas europeas armonizadas que pretenden ellos permitir a los fabricantes de desinfectantes seleccionar las normas apropiadas para proporcionar datos que sustenten sus indicaciones de eficacia para un producto específico. Permitir a los usuarios de los desinfectantes evaluar la información proporcionada por el fabricante en relación al uso previsto. Dar soporte a las autoridades competentes en la evaluación de las reivindicaciones hechas por el fabricante o las personas responsables de la puesta del producto al mercado. Asimismo, este comité resolvió que estos protocolos tuvieran dos fases. La fase 1, que son las pruebas de suspensión para determinar un estándar mínimo para actividad bactericida, fungicida y levaduricida. Y una fase 2 ya es simular las prácticas de uso. El laboratorio ALS Life Science, sede Bogotá, Colombia, cuenta con la acreditación ISO 17025 para 2UNE. Estas normativas UNE son normas españolas creadas con especificaciones técnicas bajo la certificación de la ENOR. Estas son adaptaciones a normas europeas o internacionales y cuentan aproximadamente con 430.000 UNE para diferentes tipos de procesos, donde aproximadamente 90.000 son dedicadas a procesos de limpieza y desinfección. El laboratorio cuenta con la acreditación por aproximadamente 10 años de dos de estas UNE, la UNE en 1040 y la UNE en 1275. La 1040 se encarga del ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos, fase 1, y la UNE en 1275 se encarga del ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o leburicida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos. ¿Cuál es la finalidad de estas UNE? Es como tal medir la eficacia de un principio activo del desinfectante por medio de la capacidad de reducir o inhibir un número determinado de microorganismos. Estas normas europeas especifican un método de ensayo y los requisitos mínimos para la actividad bactericida, fungicida y levaduricida básica de antisépticos y desinfectantes químicos que llegan a formar una preparación homogénea y estable cuando se diluye en agua. Estas normas son aplicables a sustancias activas y a formulaciones en desarrollos previstas para su utilización en áreas como la industria alimentaria, doméstica, médica y veterinaria. Esta norma nos indica dos métodos para desarrollarse, pero el método de elección es el método de dilución y neutralización, donde para determinar un neutralizador adecuado se efectúa la validación del método de dilución y neutralización utilizando un neutralizador específico, ya sea escogido por la experiencia del laboratorio, por datos publicados o en su defecto por indicaciones del cliente. Si este neutralizador no es válido, es decir, no funciona, cumple con su objetivo, se repite el ensayo utilizando una mezcla alternativa de neutralizantes, aproximadamente 5 neutralizantes, y eso también nos los indica la norma. Y si en ambos casos en utilizar un neutralizante específico y nuestra mezcla de neutralizantes aún no sigue sin funcionar este método, se puede utilizar el método por filtración por membrana. Cabe destacar y me gustaría definir el término de neutralización, ya que de acuerdo a conceptos químicos se puede llegar a tratar de una reacción entre una base y un ácido, es decir, aumentar o disminuir el pH del producto. Y de acuerdo a la normativa, no es a lo que se basa el neutralizador,
que es un producto o sustancia con la capacidad de inhibir o desactivar mejor la acción antimicrobiana del producto. Algunos ejemplos de neutralizantes tenemos como polisorbato, saponina, lecitina, histidina o histidina, tioglicolato de sodio, L-cisteína y tiosulfato. Existen criterios para tener en cuenta para escoger utilizar estos neutralizantes, como que debe inhibir efectivamente la acción de la solución, y por eso cada uno de los neutralizantes eh, va como en la misma línea dependiendo qué tipo de producto, qué tipo de principio activo tiene el desinfectante. Así se debe utilizar un neutralización específico, no debe ser tóxico para los microorganismos. El neutralizante y el agente químico no debe combinarse para formar un compuesto tóxico. Por lo cual, para la ejecución de estos dos ensayos bajo las dos normas, se requieren de validaciones previas. ¿Y esto con qué fin? Es que nos va a indicar si alguno de neutralizante utilizado o la mezcla de neutralizantes cumple o no con alguno de los criterios mencionados anteriormente. Las normativas nos especifican, la UNED 1040 y 1275 nos especifica que la concentración máxima a evaluar en un producto es del 80%. Es decir, una muestra de producto tal como lo entrega el cliente pura o evaluarse al 100%, al someterse al ensayo resulta diluir, ya que se mezcla, como lo muestra la imagen inferior mano izquierda, se mezcla con el inóculo, el microorganismo a evaluar y con el agua, el cual en estos van a entrar a enfrentarse por el tiempo específico, y por eso es que resulta ser diluida. No es como tal que el laboratorio tome el producto 100% puro enviado y realice esta dilución por aparte, como cuando nos indican evaluarlo a 100 partes por millón, al 10%. En este caso, que ya el cliente nos indica de evaluar el producto a una concentración diferente, 10%, 50%, se debe tener en cuenta una preparación adicional, una preparación de 1.25 veces la concentración de ensayo deseada. ¿Con qué fin? Que cuando sea sometida al procedimiento mismo, esta quede a la concentración que el cliente quiere evaluarla. La normativa UNE-EN 1275 del 2017 nos indica que el producto debe cumplir con una reducción logarítmica no inferior a 4, es decir, de 4 en adelante de unidades logarítmicas, y asimismo debe evaluarse utilizando al menos las condiciones de ensayos obligatorias, que implica el uso de ciertos microorganismos como Candida albicans y Aspergillus niger por un tiempo de contacto de 15 minutos, manejar una temperatura de ensayo de 20 grados, utilizar un medio de cultivo específico, que en este caso es agar extracto de malta, y manejar una temperatura de incubación de este agar de 30 grados. No obstante, esta misma norma nos da unas condiciones de ensayos obligatorias adicionales a los tiempos de contacto, temperatura de ensayo, porque esto depende pues de la finalidad que vaya a tener el producto. Sin embargo, este no exceptúa las condiciones de ensayo obligatorias. Si el cliente quiere evaluar un tiempo diferente a los de 15 minutos, se podría hacer, pero la norma siempre contempla evaluar las condiciones obligatorias de ensayo. Asimismo, para la UNE 1040, la norma presenta una reducción logarítmica no inferior a 5, es decir, que los microorganismos presenten una reducción de 5 o superior a 5. Evaluarse unos microorganismos en unas condiciones de ensayo obligatorias, las cuales se incluye el uso de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, en este caso Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, por un tiempo de contacto de 5 minutos, manejar una temperatura del ensayo de 20 grados más o menos 1, utilizar un medio de cultivo TSA, que es el agar triticasa de soya, e incubarse este agar a 30 grados más o menos 1. Al igual que la norma anterior, también nos genera unas condiciones de ensayos adicionales, como diferentes microorganismos
tiempos de contacto y la temperatura de ensayo, sin exceptuar las condiciones de ensayo obligatorias. En esta parte ya nosotros queremos presentarles como tal el diseño, la presentación que los clientes obtienen de un informe de la evaluación de la actividad bactericida, fungicida y levaduricida del laboratorio ALS, donde la primera parte nos indica la información general del cliente y de la muestra ingresada. Vamos a encontrar una casilla de observaciones donde nos va a referenciar pues todos los datos del producto y del ensayo. Aquí es donde vamos a encontrar la temperatura de ensayo evaluada, la fecha en que se realizó, el tiempo de contacto utilizado, la concentración a ensayar. El laboratorio les registra ese número a esa muestra, un número interno, las temperaturas de incubación, ya sea que se haya hecho para la UNE 1040 o la UNE 1275, el método utilizado, en este caso el ejemplo, es dilución y neutralización, los compuestos activos, el neutralizador adecuado, que en este caso, como le mencionaba anteriormente, se utilizó una mezcla de neutralizantes, los microorganismos que se hayan evaluado y la información del producto, como la estabilidad, si fue utilizado en algún momento algún diluyente y qué aspecto estuvo la solución al momento del ensayo. Ya después de esta casilla vamos a encontrar las validaciones y controles, los cuales se realizan previamente al ensayo, lo que también les indicaba, que nos van a ayudar a saber si alguno de los procesos a realizar nos está causando alguna toxicidad sobre los microorganismos, siendo los causantes de la inhibición y no como tal el principio activo de nuestro desinfectante. Aquí encontramos el control de las condiciones experimentales, el control del neutralizador y la validación del método, que ya aquí es donde comprobamos como tal que el neutralizador, la función de nuestro neutralizante, si detenga ese principio activo, la acción del principio activo. Y la parte de abajo de este ya encontramos como tal los resultados de ensayos. A un lado encontramos los microorganismos con la TCC evaluada y acá abajo en R, que es nuestra reducción logarítmica, vamos a encontrar el valor en cual el producto, el microorganismo fue reducido, en este caso, para una bacteria superó las 5 unidades logarítmicas indicadas por la normativa. Asimismo, vamos a encontrar las abreviaturas utilizadas en el informe y la conclusión que realiza el laboratorio bajo la conclusión para nuestro desinfectante. Tenemos unas ciertas recomendaciones para el ingreso de las muestras al laboratorio. ¿Esto con qué fin? De poder darle continuidad al proceso y no saber algunos temas que nos puedan llegar a causar interferente, y las informaciones principales como el principio activo o la concentración en la que se encuentra, que de eso va a depender el neutralizante a utilizar, ya sea que nos lo compartan por una ficha técnica o por información por correo particular, la fecha de vencimiento. Esto le aplicaría a productos que nos los envíen ya preparados, porque se debe tener en cuenta que ya una vez preparados, su tiempo de vida útil es más corto, las condiciones de almacenamiento, un diluyente recomendado no es igual utilizar a un agua potable, a un agua estéril, a una agua dura, el aspecto del producto, que por lo general siempre está en la información de la ficha técnica, si el producto es soluble en agua, el producto principalmente no debe estar contaminado, igual eso nos indicaría que pues el principio activo no está ejerciendo la función requerida, pero también puede haber otros factores que se pueda contaminar el producto, y el laboratorio también realiza este análisis microbiológico de productos desinfectantes cosméticos, entre otros, y siempre recalcamos que la concentración a evaluar la más alta es el 80%, y si en alguna ocasión se llega a evaluar una concentración más baja de esto, nosotros tenemos en cuenta el 1.25 adicional, es 1.25 de la concentración que se desea, enviar el producto en un recipiente adecuado y rotulado, y siempre informar su nivel de peligrosidad y toxicidad para que evitar algún daño con nuestros operadores.
El laboratorio ALSC de Bogotá, con el fin de suplir las necesidades específicas de nuestros clientes, creó un área encargada de esta ejecución, llamada análisis especiales, como lo comentaba la señora Elena al comienzo, el cual se encarga de realizar este montaje de la evaluación activa bactericida, fungicida y levaduricida. También se encarga de manejar las cepas de trabajo. En este momento contamos con alrededor de 30 a 35 cepas de trabajo. Realizamos los controles de calidad microbiológica de los productos desinfectantes, cosméticos. Hemos realizado similares estudios a la UNE 1042-75 no acreditados. ¿Con qué fin? Los clientes a veces tienen la necesidad de aislar una cepa nativa de su fábrica o de sus alimentos y le aplicamos todo ese procedimiento de las UNES, pero no saldrían con acreditadas bajo como tal de las UNES porque no se utilizarían unas cepas certificadas. También hemos realizado pruebas in vivo que puede llegar a tener una similitud con las UNE, las cuales nosotros recibimos la muestra, el producto que desee evaluar el cliente, lo inoculamos, le aplicamos un desinfectante, también lo hemos hecho con tratamientos de calor y ahí hacemos el comparativo de la capacidad de reducir ese desinfectante sobre el producto en específico. Les agradezco a todos por su asistencia, espero haberle aportado información valiosa para sus empresas y el laboratorio ALS siempre estaría a la orden de cualquier duda o consulta y estas las podríamos realizar a los correos de bet.jimenez@lsglobal.com, la cual es nuestra gerente comercial, y de rodrigo.mesa@lsglobal.com, que es nuestro gerente técnico. Liz, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia. Pudiste transmitir este conocimiento de una manera muy amena y sin perder esa rigurosidad científica necesaria. Muy importante este tema y también, como tú lo comentabas, resaltar que no solamente tenemos este servicio en ALS Life Sciences Colombia, sino también en Brasil, en Perú, en México, los cuales como grupo de ALS nos encontramos muy comprometidos con la industria alimentaria y tenemos pues un amplio alcance de métodos acreditados trabajando desde los tres pilares fundamentales de nuestro servicio, que es la ciencia, la tecnología y la confianza. Con unos tiempos de respuesta muy cortos, esto con el fin de que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de una manera informada y oportuna. Hemos recibido varias preguntas, vemos la posibilidad de responderlas todas. Las que no las logremos, las vamos a responder comunicándonos directamente con ustedes por otras vías. Antes de iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas, quisiera por favor pedirles a todos que nos ayudaran a contestar una pequeña encuesta. Esta encuesta nos van a ayudar a nuestra mejora continua y a ofrecerles temas de interés en la industria. Vamos a esperar 2 minuticos para que ustedes nos ayuden ingresando al link, contestando la encuesta e iniciaremos posteriormente con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Como lo mencionaba hace un instante,
les pido el favor que ingresen al link que está en el chat. Es para contestar una encuesta muy pequeña. Esto nos va a ayudar a nuestra mejora continua y a ofrecerles temas de interés. Mientras ustedes van respondiendo nuestra encuesta, nosotros vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Enrique Vergara y dice: buenas tardes, ¿realizan este análisis en Chile? En Chile tenemos filiales que pueden contactarlos si gusta, señor Enrique, y nos podrían enviar las muestras aquí a Bogotá y nosotros podríamos realizar los análisis sin ningún inconveniente. Estas son muestras no perecederas que finalmente se pueden transportar con bastante facilidad. La primera pregunta, Liz, dice: ¿qué información requiere el laboratorio para la recepción de las muestras? Bueno, la información principal, el principio activo del producto desinfectante, como le comentaba anteriormente, de esto va a depender el neutralizante a utilizar. Asimismo, siempre solicitamos que sean muy específicos con los microorganismos y ATCC que quieran evaluar, los tiempos de contacto, el nivel de peligrosidad del producto, si tiene algunas condiciones de almacenamiento, de manipulación. Son requerimientos que se necesitan para recepcionar la muestra. Ok. Dice: si no se realizan las condiciones obligatorias, el informe puede salir acreditado por la ISO 17025. Si no, ¿cómo se indica el concepto de cumplimiento para la muestra? El concepto de cumplimiento se utiliza condiciones obligatorias y el concepto de ya como tal del producto es basado en las normas tal. En este caso, el desarrollo se realizó basado en las normas UNE 1040 y 1275, pero no saldría como tal acreditado. Pero el concepto sería cumple o no cumple comparando con los criterios de la norma, Con los ¿cierto? criterios de la norma, sí, si es para bacterias, una reducción de 5 unidades logarítmicas, si es para mohos y levaduras, para mohos y levaduras, una reducción de 4 unidades logarítmicas. Ok. ¿Qué cantidad de producto se requiere para procesar una evaluación bactericida, fungicida y leuricida de acuerdo con la UNE 1275 y UNE en 1040? Esto, si nos vamos por las condiciones de ensayo obligatorias, un volumen de 500 mililitros sería suficiente. Si no, esto va a depender si le adicionan otros microorganismos, otros tiempos de contacto, o si la concentración también puede variar entre el 80%, que es la más alta, que viene de la pura, o si es diluida. Esto también se organiza en el momento que se esté haciendo como la negociación, porque va a depender de estos microorganismos y tiempos adicionales que puedan contemplar el cliente. Sí, depende de las concentraciones que el cliente quiere evaluar, de los tiempos que quiere evaluar y de la cantidad de microorganismos, ¿no? Sí, señora. Dice: si el neutralizante seleccionado no funciona de acuerdo con la validación, ¿qué procedimiento sigue? Bueno, si un neutralizante en específico utilizamos el polisorbato de sodio, no me funciona para el principio activo, utilizamos la norma, lo primero que nos dice es utilizar una mezcla neutralizante. En esta contempla 5 neutralizantes y si en tal caso ya con esto ya procedemos a cambiar del método, no utilizar dilución neutralización, sino por filtración por membrana. Ok, gracias. Dice: ¿se puede realizar la evaluación bactericida, fungicida y leuricida a escala grande, es decir, sobre una superficie o un área determinada? Sí se puede realizar. Igual todas estas condiciones ya se manejaría dependiendo del tipo de superficies, el lugar en el que se vaya a realizar, pero sí es algo que se puede contemplar. Ok. ¿Qué microorganismos conocen que puedan ser difíciles de utilizar para ejecutar la evaluación bactericida, fungicida y leuricida? Durante todo el procedimiento,
los tubos de ensayo, el producto con el inóculo, siempre están en constante homogenización. Entonces, todos los microorganismos que requieran de alguna condición ambiental de oxígeno, obviamente van a estar más limitados porque al momento de realizar esa homogenización podemos estar alterando y eliminando nuestro microorganismo. Entonces, los microorganismos anaerobios o anaerobios estrictos son los que tenemos presentan una dificultad para poderse desarrollar en la prueba. Un ejemplo, un vibrio, un clostridium, son los que presentan esta dificultad. Ok, dice, ¿cuál es el neutralizante más usado? El neutralizante más usado, bueno, como lo mencionaba, siempre se escucha más del polisorbato de sodios o el tiosulfato de sodio, son los que más se utilizan. La norma trae una lista de neutralizantes que se pueden utilizar, ¿no? Y también la USP tiene, dependiendo del componente activo, qué neutralizante se puede utilizar. Sí, señora. En Eh, la norma, en una de las accesos nos da una amplia lista, pero todo va a depender del principio activo que contenga el producto. Dice, realizan validación de desinfectantes para ambientes utilizados en termonebulización. Pues aquí tendríamos que verificar cuáles son las condiciones que quiere que se evalúe el producto y como lo decimos en ALS Colombia tenemos un área de análisis especiales en la cual está enfocado en atender esas necesidades especiales de los clientes. Revisaríamos las normas y podríamos diseñar un método para la evaluación del desinfectante si no aplica alguna de estas metodologías que han sido descritas anteriormente en la webinar. Dice otra pregunta, ¿dónde puedo ver el método? Pues estos métodos son normas UNE, son métodos que se pueden encontrar en la EANOR. Hay otros métodos que también describen el análisis de, de esta metodología, que puede ser la UAC, la USP, también puedes encontrar metodologías parecidas. Dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que se puede llegar a evaluar una actividad bactericida, fungicida y leuricida? El tiempo mínimo también depende de lo de las normas. Como digo, las normas a utilizar, hay normas para evaluación de desinfectantes que contemplan 30 segundos, otras que contemplan 1 minuto, todo va dependiendo de la mano la necesidad que tenga el fabricante sobre su producto. No obstante, para la aprobación de acuerdo a las UNEN 1040 y 1275, se deben realizar el tiempo obligatorio para bacterias 5 minutos, para modo de levadura de 15 y utilizar unos tiempos adicionales que ya es, como les mencionaba, depende de la forma a utilizar determinada por el fabricante. Ok, gracias. Dice, ¿usan neutralizante catalasa? Sí, ¿Sí? también, sí, la norma UNE contempla la catalasa como un neutralizante para peróxidos. Pero como le digo, todos los neutralizantes depende del principio activo del producto. Ok. Em, dice, ¿puedo usar microorganismos diferentes a los obligatorios? Sí lo puede utilizar, pero ya el concepto del informe no saldría acreditado bajo la UNE, sino basado, porque la UNE no exceptúa las condiciones obligatorias. Dice que podemos utilizar otro tipo de microorganismos sin exceptuar los obligatorios. Ok, bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Voy a dar una última revisada. Si dice, ¿la evaluación bactericida del desinfectante se hace como producto puro o la concentración indicada por el fabricante?
por las condiciones indicadas por el fabricante. Si el fabricante nos dice utilizarlo puro, la concentración más alta que se va a reportar en el informe es el 80% por lo explicado de la mezcla que se hace con el inóculo y el agua, pero si el fabricante también nos indica que eso podemos utilizar el producto un 50%, ya tenemos en cuenta la proporción que nos indica la norma para una vez aplicado el procedimiento quede a la concentración indicada. Ok, bien. Dice, para realizar la evaluación de soluciones desinfectantes ya preparadas, ¿es obligatorio realizar la neutralización? Sí. Sí, señora. Sí, ahí lo que sobre todo tenemos en cuenta es que ya de las soluciones que nos envíen preparadas, esas por ejemplo tienen una fecha de vida útil más corta. Entonces, toda esa información la requerimos para poderle darle agilidad al procedimiento. Pero sí se puede, se debe evaluar igual la neutralización de esos productos, de esa mezcla ya diluida. Bien. ¿Cuál es el método que sugiere para evaluar la eficiencia de la desinfección con plasma? Uy, yo creo que aquí tendríamos que revisar, Hay que revisarla. no lo hemos manejado, pero pues podemos revisar y poderle dar respuesta por interno, porque en realidad no lo hemos manejado. Dice, para evaluar si un desinfectante está contaminado, ¿también se debe neutralizar o se debe evaluar directamente? También se Para, debe neutralizar, ¿no? para evaluar si un producto está contaminado, Sí. sí, nuestro procedimiento realizado que tenemos de evaluación microbiana de producto desinfectante contempla que el caldo de enriquecimiento tenga neutralizadores. Ujú. Entonces ahí también aplica la neutralización. Sí. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los martes. Quiero recordarles que los días miércoles también tenemos webinars que son aquellos impartidos desde Norteamérica en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Life Sciences. Asimismo, los quiero invitar que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí compartimos promociones, compartimos métodos nuevos que hemos desarrollado en ALS Colombia que pueden ser de gran interés y ayuda para los procesos que ustedes estén realizando internamente. En días posteriores a este webinar van a recibir un LinkedIn con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, Liz. Ha sido todo un placer. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.